Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí, por este día más de vida y porque ha sido bueno y bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Hoy es pregunte y las preguntas y respuestas. Entonces vamos ahora para que dar comienzo a nuestro servicio de hoy. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó y nos gozaremos y nos alegraremos en él en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada persona que ha expuesto y por este tiempo que tú nos has dado para hacer este trabajo en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este día porque sin tu ayuda no, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera pregunta es, ¿el jardín del Edén todavía existe en el reino en el reino de Dios? Pues en la Biblia no dice nada acerca del... La pregunta es que si existe todavía el jardín del Edén. Yo digo que no, aunque las cosas que están ahí, el árbol de la vida, fue trasladado a un lugar del cielo, no sabemos dónde, pero sí al final de la Biblia dice que había un árbol de la vida allá en el cielo, pero no sabemos en qué momento esas cosas fueran llevadas al cielo. Algunas cosas, porque no todas. En el diluvio, de hecho, el jardín del Edén desapareció después del diluvio, ya no se volvió a encontrar. Em, Pastor, las iglesias de Filadelfia y Esmirna en esta época son denominaciones o congregaciones. ¿Dónde están ubicadas? Las iglesias, en ese tiempo, las iglesias de Esmirna y Filadelfia eran lugares, se les denominaba las iglesias de este por el lugar donde estaban ubicados en ese tiempo. Hoy son tipos de iglesia, no podemos decir que esas eran iglesias de Asia Menor, pero hoy no podemos decir que, que sea una denominación, no podemos decir que sea ninguna denominación. Pero sí dentro de la iglesia cristiana, de los tipos de iglesias cristianas, existen hoy actualmente esas dos, donde la iglesia de Esmirna es la perseguida, la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna son las que hoy se pueden llegar a ir con el Señor. Y las otras no es que estén excluidas, pero le dice arrepiéntete, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Tienen la opción de también prepararse para irse, pero depende de esa iglesia. Pero esas dos, la mayoría de las personas, no todas se van a ir, solo los de ese tipo de iglesia, porque no es por lugar ni denominación. Bueno, una pregunta. ¿A qué se refiere Apocalipsis 16, 14, 6 cuando habla que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra? Sí, lo que pasa es que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, según en el capítulo 14, no, en el capítulo 7, habla de 144.000 sellados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, pero son 12.000 de cada tribu, excepto de la tribu de Dan, porque no aparece. 12.000 de la tribu de Dan no aparecen allí. Lo reemplaza la tribu de Manasés, creo que, o de Efraín. Una de las dos reemplaza a la tribu de Dan, pero no aparece. Eh, pero son solamente esos 12.000 sellados que yo creo, no que la Biblia diga, yo creo que se quedan del arrebatamiento. Son judíos que han creído y que han conocido al Señor, pero que se quedan del arrebatamiento para hacer esa función de predicar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que son el quinto sello del Apocalipsis. Es que van a morir, todos ellos van a morir decapitados por causa del Señor, pero ellos estarán predicando el Evangelio a todos los judíos en todas partes del mundo. ¿A qué se refiere Romanos 8:29? O Romanos 8:29, no sé qué dice Romanos 8:29, pero Yo que aquí.
pero sería bueno que 8:29, Romanos 8:29, dice así. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está aquí está hablando de la predestinación, pero no para salvación. Nosotros fuimos llamados para ser a la imagen y llegar a la estatura del Hijo de Dios. A eso sí fuimos predestinados. Después de que la persona es salva, podemos decir que ya en el momento que es salva está predestinado para ser a la imagen de su Hijo, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, para ser una carta de buenas noticias leídas por los hombres, para ser un pescador de hombres. Estamos llamados a andar como Jesús anduvo. A eso es que estamos predestinados. Pero no hay predestinación para salvación, porque la salvación, la persona decide si es salvo o no es salvo. ¿Qué se conoce actualmente sobre el Arca de la Alianza? ¿El Arca tiene algún papel fundamental en los eventos futuros? La Biblia no habla, el arca de la alianza desapareció en el tiempo de Jeremías. No se ha vuelto a saber de ella, no sabemos exactamente. Claro que en el libro de Apocalipsis dice que vieron allí el arca no, si no estoy equivocado, en el capítulo, vamos a ver, dice que, pero no se nombra, después de eso no se nombra el arca del pacto, no se nombra, pero dice, muestra a ver. No, yo creo que estaba aquí en el capítulo 5. Dice que se veía el arca, pero no sé dónde está, pero está en Apocalipsis donde menciona de nuevo el arca de la alianza o el arca del pacto, pero no recuerdo dónde está exactamente. Ujú. Las iglesias de Apocalipsis representan a lo que sería la iglesia hoy en día. Casi todas ellas hay personas que dicen que no se han contaminado y permanecen, es decir, que serán salvos. A todas se les da la esperanza de arrepentirse y recompensas diferentes. ¿En cuáles de ellas nos ubicamos nosotros? Porque decimos que nos guardamos de la ira venidera, si solo se dice a una. Y nosotros estaríamos ubicados en los que han oído el Evangelio y creen en el Evangelio, como la iglesia de Esmirna, me parece. No sé, pero creo que es la iglesia de Esmirna. Vamos a leer. Sí, creo que es la iglesia de Esmirna. Porque dice que nos guardará de la ira venidera. Sí, no es de la ira venidera, no dice exactamente, le digo qué es lo que dice, porque no dice de la era venidera, sino dice el mensaje es Mirna, dice que no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el enemigo echará, tendré gran tribulación. Esta no es esta es la de mensaje de la Filadelfia, y aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está hablando eso. Es esta. Es la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se puede explicar a la gente la transformación en el arrebatamiento, ya que muchos piensan que se desaparecerán y sus ropas quedarán en donde sean arrebatados? Espere, no me deja ver más. Esto tomando de una película. Bueno, no, hay muchas cuestiones en internet y generalmente no tienen
el fundamento bíblico. Uno no puede creer en todo lo que las películas dicen o las visiones que las personas muchas veces tienen si estas no se ajustan a las escrituras. Por ejemplo, en ese caso de que las personas eh, van a desaparecer, dice que uno será tomado y otro será dejado. No dice la Biblia si se quedó la ropa o no se queda la ropa. No sabemos, no dice exactamente eso, pero se supone que la ropa va a quedar ahí, pero eso no es bíblico decir eso o no decir eso, no es bíblico, porque la Biblia no dice que la ropa se quedarán ahí. Lo que dice que uno será tomado y el otro será dejado, dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, eso está hablando desde que en un momento dado Jesús viene a todas las horas del día. Entonces, unos a las 6 de la mañana, otros a medianoche, otros a las 6 de la mañana y otros al atardecer. Entonces no se puede decir que la ropa se va a quedar ahí, no sabemos. No, realmente no. Pues es posible que sí, porque eso es terrenal, entonces lo terrenal se quedaría aquí. Pero en lo que sí uno ve muchos videos es donde toda la iglesia se va y se queda el pastor. Sí, he visto muchos videos donde pasa eso. Pero eso es posible que pueda pasar, según Apocalipsis también. Pero si el pastor se queda, lo más posible es que las ovejas también se queden, porque tienen la misma enseñanza y la misma doctrina. Entonces, no se puede asegurar eso. ¿Por qué desapareció la tribu? No sabemos. Dice que por qué no aparece la tribu de Dan. No, la Biblia no da ninguna explicación y hay veces uno no tiene que argumentar por qué desaparece. Yo creo que existen los hijos de Dan todavía, pero aquí en la Biblia no dice acerca de la tribu de Dan. No sé por qué no lo menciona. eh, pues una suposición supone, es porque tal vez como allá en Génesis está que es serpiente que muerde a los talones del jinete y hace caer al jinete y todo esto, según Jacob mismo dijo, pero eso es solamente una suposición, no dice por qué aquí. Le voy a leer o verá que dice aquí. Dice en el capítulo 7, los 14.000, dice, eh, hoy al número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de todas las tribus, pero cuando uno lee no está esa tribu, está la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, que es el mayor, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Nectalí, 12.000 sellados, 12.000 sellados de la tribu de Manasés, 12.000 de la Simeón, 12.000 sellados de la tribu de Levi, 12.000 sellados de la tribu de Isaacar y 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José y 12.000 de la tribu de Benjamín. Y no aparece por ninguna parte Dan. Está reemplazada por Manasés, que es hijo de José. Por la tribu de Manasés está reemplazado Dan. No, aquí habla de la tribu de José, más también que el hijo de Simeón de José es Manasés, que también hace parte, pero la de Dan no aparece aquí en este libro. ¿Me podría explicar cuándo el Señor será Rey de Reyes y Señor de Señores y cómo podemos sustentarlo, digamos? Pues en la Biblia dicen al final en el libro de Apocalipsis, después de que ya viene el reino, no es en el milenio, no, porque en el milenio Jesús, o sea, el Señor Jesucristo será el rey, porque no habrán reyes, solo habrá un solo rey sobre la tierra y será el Señor Jesucristo. Pero más adelante, ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva, se le llama el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Ya, pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Antes no se le llama así. Pues que es solo en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde se le llamará
el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque allí se habrán reyes, se habrán sacerdotes, habrán reunidos como por naciones según la palabra de Dios. ¿Es verdad que el diezmo quedó abolido y no es obligatorio darlo? ¿No es obligación darlo? Bueno, la Biblia, si uno analiza la Biblia en el tiempo de Dios se estableció a través de Moisés, lo instituyó y lo hizo, porque antes ya estaban desde Abraham, uno ve que dan los diezmos y las ofrendas, aún desde Caín y Abel ya ofrecían ofrendas a Dios, pero y el diezmo también Abraham dice que dio los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. O sea que Abraham, siendo el de las promesas, trajo sus diezmos y los trajo a Melquisedec, que es el primer sacerdote instituido por Dios, y Jesús es el segundo sacerdote según el orden de Melquisedec, al cual tenemos que traerle los diezmos y las ofrendas, pero no lo abolió. Eh, en el Malaquías dice, vosotros me habéis robado en vuestras ofrendas y los diezmos. Es una manera de demostrar que el Señor es nuestro Dios y que así reconocemos que y le damos el lugar a Él, no a las riquezas, porque el oponente, el mayor oponente de Dios no es el enemigo, es las riquezas. Dice que nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro, y nadie puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, por la necesidad de dar el diezmo y las ofrendas, no, eh, aunque es de manera voluntaria, como siempre ha sido voluntario en cierta manera, aunque instituido por Dios, pero Dios un día sí tendrá en cuenta si lo hicimos o no lo hicimos, pero reconociendo que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por eso debemos traer el diezmo. ¿Qué fue del cuerpo de Enoch? Pues no es claro qué fue lo que le pasó, a dónde se fue o cómo murió. Bueno, nadie sabe. La Biblia dice que fue traspuesto para no ver muerte, pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de eso. Y lo fue traspuesto a los 365 años y dice que no lo encontraron porque lo traspuso Dios. De hecho, está vivo y es uno de los dos testigos que está en Apocalipsis juntamente con Elías, que fueron traspuestos y no han visto muerte hasta el día de hoy. No sabemos dónde está, eso es solamente es una discusión que mi hija me estaba diciendo que de pronto estaban por ahí. Yo le dije, no sabemos porque la Biblia no dice exactamente a dónde los traspuso. Lo que sí sabemos es que están vivos todavía y que son los dos testigos aquí en Apocalipsis que van a morir y que van a estar colgados en la plaza de Jerusalén 3 días y al tercer día Dios los resucitará. Pastor, orar es pedir, pero también podría ser buscar y llamar. Esos son sinónimos. Orar, la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca y el que llama ahora. Son sinónimos de oración. Eso, cada uno tiene varias cosas en común. Cuando uno cuando plantea así la oración dice que el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Está hablando de que las tres cosas se pueden comparar con la oración y todas tienen en común que es porque uno necesita. Cuando uno va a alguna parte y golpea es porque necesita entrar o necesita algo de alguien de esa casa. Cuando uno llama es lo mismo, o pide es porque necesita recibir algo, o cuando uno busca es porque necesita encontrar eso que está perdido. Entonces sí es sinónimo de la oración. Enseñando a un amigo me hizo esta pregunta que no le pude responder. ¿Por qué Dios en su perfección permitió que el adversario se separara de él? Si aún en su perfección debió, Dios debió saber todo esto. Eh, Dios sabe todas las cosas en cuanto a las cosas que van a suceder en la historia de la humanidad como tal, desde el comienzo. Yo un día dije que las escrituras contenían la historia de la humanidad, empezando desde cómo comienza y cómo va a terminar. Entonces, y tiene trazado tiempos para cada cosa. O sea que a través de esto, por ejemplo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento porque la Biblia dice que
que después de 2 días nos resucitará. Y está hablando ya del Señor Jesucristo, y Él solo ha vivido como Señor Jesucristo solo 2 días, porque 1000 años para el Señor es como un día, y un día como 1000 años. Entonces el Señor solo tiene 2 días de ser el Señor Jesucristo en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, porque nosotros han pasado 2000 años. Entonces Dios tiene marcado el tiempo para cada cosa. Entonces eh, Dios sí sabía, y hizo a los ángeles, hizo los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Estos 4 tipos de seres vivientes Dios los hizo y los creó para su servicio y para que le obedecieran. Y los hizo seres inteligentes, pensantes, para llevar a cabo las órdenes que se le dan. No eran estrictamente como robots que se programan y hacen las cosas, no, eran seres pensantes, inclusive están para adorar a Dios y para servir a Dios. Entonces los hizo pensantes, y un día el enemigo, viendo la gloria de Dios, que se llamaba Luzbel, él quiso llegar a ser igual a Dios y estaba buscando destronar a Dios en cierta manera. Entonces se rebeló contra Dios, pero Dios sí sabía eso, o sea que se podían llegar a rebelar en un momento dado. Pero Dios no lo creó, Dios no creó al enemigo, creó los ángeles, y ellos se convirtieron, algunos que se rebelaron se convirtieron en demonios, y Luzbel se convirtió en el enemigo. Dice, ¿en qué parte de la ah, no, ese no es. A los que vencieron de Tiatira se les prometió autoridad sobre las naciones y las estrellas de la mañana. ¿Sobre cuáles naciones? Si los que gobiernan en el milenio son los decapitados y que salieron de la gran tribulación. Pero es que yo le decía que en el reino milenial de Cristo no va a haber reyes, solo el Señor Jesucristo va a ser el rey. Pero en el cielo nuevo sí van a haber, y tierra nueva van a haber reyes, sacerdotes y todo esto. Y inclusive en el cielo nuevo y en la tierra nueva y en la ciudad nueva de Jerusalén no existirá el templo, porque es un templo viviente hecho por creyentes, no por dice que seremos columnas en el templo de Dios. Entonces, no necesariamente tiene que ser en el milenio, porque no vamos a estar en el milenio. Es en el cielo nuevo donde las personas van a ser reyes y sacerdotes, no en el milenio. ¿En qué parte de la historia terrenal se cumple Isaías 29:18? ¿Qué dice Isaías 29:18? Sería bueno que si dice que mencione el versículo con eso así. Isaías 29, 18. 29, 18. Del otro lado. 29, 18. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Toca leer todo el capítulo para poder entender, pero eso yo creo que es el cumplimiento cuando Jesús vino y enseñó. Recuerden que él mismo hizo alusión como a este versículo, que los ciegos verán, y los que no, y los que ven serán cegados. Más o menos eso es lo que dice aquí. Entonces, hablando de cuando estuvo Jesús en la tierra. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo se cumplió lo que está escrito en Jeremías acerca del niño que morirá de 1000 años y el pecador también de 100 años? Eso De es, 100 años, perdón. eso es en Isaías, no es en Jeremías. Dice Jeremías. ¿Jeremías qué? No dice dónde. No es en Isaías, no es Jeremías. Cuando habla de que un niño será de 100 años y esto, es en Isaías, no Jeremías. Vamos a ver si dice aquí. Me parece que es en Isaías. No.
Ese sí es en el, aunque no lo está aquí, pero entonces ese sí se corresponde al milenio, al tiempo del reino milenial de Cristo, sí corresponde esa cita, pero no la encuentro aquí. ¿Dónde es que está? Dice que un niño no morirá de 100 años esto es, Está en Isaías 62:50. sí, está cerca. Sabía que está en Isaías, pero no. Dice, No tiene 50 al 62. 62, ¿qué? 50, no tiene 50. No tiene 50. Bueno, pero sí está en la Biblia, la cita que él ya menciona, o la persona menciona, sí está en la Biblia, pero solamente le puedo decir que eso corresponde al milenio. Un niño cuando en el tiempo del milenio, le voy a explicar sin buscar la cita, para que no nos demoremos, un niño cuando, de los niños que nazcan dentro del milenio, tendrá 100 años y será todavía un niño, será como un niño de 10 años. Mientras que la persona que está marcada o sellada o con el nombre del anticristo del- o de la bestia, entonces esa persona va a morir de 100 años, pero ya está perdida. Pero el niño que nazca después de que Jesús venga y establezca el reino, ese niño podrá vivir 100 años y será todavía un niño. O sea que volvemos a la edad cronológica, sería de una persona que tenga 50, será como y tendrá 500 años en el tiempo de Jesús. Que si tiene 90, será como si tuviera 900 años, igual que Adán, más o menos. Volverá el tiempo a ser así, en el tiempo del milenio. Me surge una pregunta. ¿Mm? ¿Esos niños nacidos son de los que vienen a vivir al milenio o de los perdidos? No, mi hija me está haciendo una pregunta que si esos niños de quiénes son. Esos niños son de los que recuerde que hasta a los juicios vienen y se ha destruido la mitad de la población mundial, o un poquito más creo que queda solamente, ayer estuve leyendo en Isaías, creo, o en otro libro dice que quedará una tercera parte de la población, pero no tengo el soporte bíblico en este momento, pero queda menos de la mitad de la población mundial y esas personas ya están marcadas, todos los que estén marcados y sobrevivan, van a tener hijos en esto, porque los que decapitados ya no son como ángeles, ya no se van a procrear ni se van a reproducir, pero sí van a estar gobernando con Cristo en ese milenio. Entonces, los hijos de ellos, que no, de hecho no van a nacer marcados ni con el número de la bestia ni nada, esos niños son los que van a crecer y van a vivir hasta de 100 años si serán niños, y llegarán a 500 años si serán jóvenes, y que llegarán a 900 años en el tiempo milenial de Cristo y serán ancianos. Pero son salvos. No, 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 ahí no habla de salvación, no podemos decir nada. Estando con Cristo, ya la cosa cambia, pero no sabemos exactamente cómo será, porque tampoco la Biblia habla de cómo será la salvación en ese milenio. Entonces no sabemos, entonces no podemos afirmar, porque la Biblia no dice, hasta donde yo he estudiado, no dice nada de cómo será la salvación en el milenio. Aquí hacen una pregunta, pero creo que ya la contestó. Dice, entonces, ¿quiénes van a estar en el milenio? Entonces te está diciendo que los que son decapitados y los que quedan. Están preguntando que quiénes son los que están en el milenio. Pues los del milenio son primeramente el Señor Jesucristo. Y segundo, los resucitados de las personas que han sido decapitadas, que vienen con Jesús, ellos van a quedar y van a reinar sobre las personas que han sobrevivido a la tribulación y a la gran tribulación. No habrá más allí niños. Ah, es que este es el que le
Mm, ah, sí, 65, 20. Yo sí estaba cerquita. Al leer el versículo, bueno, pero a ver. Aquí dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ahí está diciendo que lo que está diciendo que un niño será niño de 100 años. Y que uno maldito es porque ya tiene la marca de la bestia. Entonces de 100 años, él puede llegar a 100 años, pero ya está perdido. Según lo que dice en Lucas 21, 25, 27, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que Sobrevendrán. sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Se refiere al momento del arrebatamiento, ya que menciona que vendrá en una nube. ¿Mateo qué? Lucas 21, 20. Lucas 21, hay una serie de eventos que están ahí que tienen que ver con, no con el arrebatamiento, aunque también recuerde que cuando venga Jesús viene en una nube, pero cuando venga en su segunda venida también va a venir en una nube, pero ya viene a descender al monte de los olivos. Esa es la gran diferencia. Y no note que ya dice que después de que por el sonido del mar, recuerde que la segunda trompeta es un tsunami. Entonces todas esas cosas se van a cumplir y ahí sí vendrá el Señor, lo que yo estaba explicando el día martes, creo, o el día miércoles de las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, antes de la venida del Señor. Pero para el arrebatamiento ya todo lo que está acerca del arrebatamiento ya está cumplido. O sea, que es lo único que nos falta es que Jesús aparezca en las nubes y nos lleve. Pero ya es el tiempo, ya está cumplido. Todas las señales que Jesús dijo y que están en la Biblia se han cumplido. Lo que dijo Daniel que la ciencia se aumentaría, lo que dijo Amós que los carros que pasarían como relámpagos, todas esas cosas que en ese tiempo sucedería. Ya vemos que eso ha sucedido, que la gente iría de un lugar a otro. Hoy tenemos aviones que hoy podemos estar aquí en Colombia y por ahí a los 2 días estamos en Moscú. Y entonces todo eso que dijo el Señor ya se cumplió, que estaríamos en los días de Noé. También dice en el libro de Isaías que la gente no se avergonzaría de su pecado, sino que ni siquiera lo disimularían. Entonces hoy vemos que la gente se ha salido del closet, entonces ya no hay vergüenza, ya en las películas y todo se muestran escenas de sexo. Ayer estábamos aquí en la casa y canciones de solo groserías y la gente todo eso lo ve normal. ¿Cómo? No en nuestra casa, ¿no? Sino que una persona ahí en la calle con ese aparato a todo volumen y con canciones de esto, ¿cómo se llama? No, reggaetón no. Pues había de todo, pero no, ese es del carrito rojo, o algo así, eso de que cuenta de los mafiosos y cuentan todas esas cosas, y es de solo groserías. Entonces, pero ahí sí la gente, nadie dice nada. Y eso está a todo volumen y creo que en todo el sector se está escuchando esa música y- pero ya la gente lo hace y es común que lo hagan, que encuentren una gente haciendo cosas indebidas en la calle y ya es normal. Entonces, dice, todo eso se ha cumplido. ¿En dónde dice que un hombre se llamó a diferentes horas a trabajar, a uno más temprano, a otro a mitad de jornada y a otro casi al final? Y a todos se les pagó igual un denario, empezando por los últimos. ¿Tiene algo que ver con las recompensas en el cielo? Sí, sí, eso es una parábola, no creo que es una historia, no una parábola,
el cual muestra, esa parábola está para mostrar que Dios es bueno. Eso es lo que al final la enseñanza predominante de este capítulo es que Dios es bueno. Ahí recuerde que dice que a uno le pagó un denario, a los que trabajan todo el día les pagó un denario, a los que trabajan 10 horas les pagó un denario, a los que trabajan 6 horas les pagó un denario, a los que trabajan 3 horas les pagó un denario, a los que trabajan solo una hora les pagó un denario. Y entonces dice que a los primeros creyendo que les iban a pagar más, ellos creían que iban a recibir más porque habían soportado todo el calor del día, pero él había convenido con ellos de pagarles un denario. Pero la idea de eso es que está hablando de que Dios es bueno. Y dices, por qué tenéis envidia que yo soy bueno? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Entonces ahí nos muestra la definición de bueno, que es que Él nos da a todos y comparte lo que, siendo el dueño, comparte con nosotros todas las cosas. No importa a la hora que entremos a trabajar. Pero sí sabemos que Dios es bueno y suple para todos, eh, porque todos tenemos la necesidad. ¿Por qué decimos que Jesús está con nosotros hasta el final del mundo? Comparado con que Jesucristo va a venir, comparando con que Jesucristo va a venir, ¿cómo podemos explicar que Él está pero va a venir? No sé, así sencillo. Bueno, hay como un acertijo, ¿no? Bueno, hay Eh, tres preguntas, le voy a hacer una cada una. Bueno, bueno, ¿por qué decimos que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo? porque ya cuando Jesús dijo que Él estaría, no que estaba, sino estaría con nosotros todos los días, porque ya en el momento que Dios lo hizo Señor y Cristo, ya es omnipresente. Entonces, por eso Él dice que Él podría estar con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la primera razón de la respuesta, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros. No dice que estoy, sino que estaré con vosotros cuando Dios lo elevara a ser parte de la deidad, porque ahora Jesús hace parte de la deidad y tiene todos los atributos de Dios, o sea, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todos los atributos que Dios tiene, los tiene también Jesús, excepto que no es el dueño. Comparado con que Jesucristo va a venir. ¿Comparado con qué? Sí, comparado con que Jesucristo va a venir. Bueno, no entiendo esa pregunta que comparado con que Jesucristo va a venir. Si se refiere que está con nosotros todos los días, hay cosas que son, que Él está presente porque ya es omnipresente, pero dice que donde dos o tres estén congregados en su nombre, Él estará allí. Eso es decir, que cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, Él podría hacerse presente corporalmente porque sigue siendo, aunque es Dios, también sigue siendo, es hombre. Entonces, Él podría reunirse con nosotros de esa manera. O sea, Él estará ahí junto a nosotros siempre. Pero es omnipotente, pero cuando se reúnan dos o tres en su nombre, Él prometió estar allí con ellos y lo hace. Entonces, por eso es que uno puede sentir su presencia, aunque está en todo lugar, pero cuando se reúnen dos o tres podemos sentir que Él está a nuestro lado. Esa es parte de la bendición de Dios. ¿Cómo podemos explicar que Él está pero va a venir? Eh, lo que pasa es que cuando voy a hablar un poquito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado en los hombres, o sea, siempre ha estado con los hombres, está con nosotros, pero no había podido era venir a morar dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo, pero sí estaba. El Señor mismo confirmó eso, de que Él dice que está con vosotros y morará en vosotros. Lo que no podía era que viniera a vivir dentro de nuestro cuerpo en el caso del Espíritu Santo, aunque estaba, no podía llegar a morar dentro de nuestros cuerpos. En el caso del Señor Jesucristo, aunque está allá, Él va a venir para estar corporalmente aquí a establecer el reino que Dios le prometió a Jesús. Dice que levantaría o levantó a David
que Él levantaría a quien se sentase en su trono, y por eso es que Él va a venir. Por eso también se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A Jesucristo se le llama Emmanuel, no a Jesús, sino a Jesucristo se le llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero Él, para que se cumplan las escrituras, Él va a venir, va a reinar aquí para ocupar o para cumplir las profecías de la estatua de Nabucodonosor, lo que el Señor le dijo a Isaías que habría el reino milenial, y lo que le prometió al rey David también va a suceder. Por eso es que Él va a venir por segunda vez a reinar sobre la tierra, ya corporalmente, físicamente, y por eso dice que miraremos al que traspasaron, o sea que Él viene con las heridas y todo eso, ya sanas, pero viene desfigurado y todo eso. ¿Por qué se debe leer la Biblia desde Mateo y después Génesis en adelante? Preguntan que por qué yo les mando leer la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis y de Génesis hasta Malaquías. Porque cuando uno lee primeramente el Nuevo Testamento va a entender, va a tener más claridad sobre el Antiguo Testamento. Por eso es que yo les mando leer en ese orden. Hay una pregunta que no entiendo si es una pregunta ¿Un comentario? un comentario. Dice, Isaías 6:9, un niño nos es dado. Eso es solo lo que dice. Está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Esa cita de Isaías, ¿qué? 6:9. 6:9. En Juan 2, versículo 3-4, cuando la madre de Jesús le dice a él, ¿no tienes vino? ¿No tienen vino? ¿Por qué Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir esa respuesta a la pregunta? No tiene vino. Eso es un tema que ya... Generalmente pues la gente tiene muchas cosas que acerca de por qué Jesús le dice mujer a María, ¿no? Generalmente dicen así. Y ahí hay algún conflicto, generalmente, por qué Jesús, siendo la mamá, le dice mujer. Entonces, Pero esa no la pregunta. ¿sí? Entonces, eso trae a veces, parece que le faltará el respeto. Pero Jesús solía hablar así: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y siempre estaba enfocado en el reino. No es que estaba menospreciando a la Virgen María, sino que era como su manera de hablar a las personas. Entonces, pero me dice mi hija que esa no era la pregunta. No, ¿a qué se refiere o qué quería decir esa respuesta a la pregunta? No tienen vino. Que pregunte que por qué. Pues es que pues es una, es una pregunta, dice que por qué María le dice a Jesús, mire, no tienen vino. Pues de hecho se había acabado, ¿no? No, pero es que usted no está entendiendo la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta que? Pues a qué se refiere, que porque le dice eso ella a él. Cuando ella le dice a él que porque que no tienen vino, está pidiendo que haga algo. Eso es a lo que se refiere. Que ella ya lo ha visto, ella ya ha visto los milagros que Jesús ha hecho, porque aunque aquí dice que es el primero de los milagros, pero no el primer milagro. El primer milagro que hizo en Caná de Galilea fue convertir el agua en vino, pero no era el primer milagro de Jesús. Entonces ya anteriormente Jesús ya había hecho otros milagros. Recuerde que ya había sanado a la suegra de Pedro, había echado fuera a los demonios, y después llegó a Caná de Galilea, donde dice ese primer milagro en Caná de Galilea. No que era el primer milagro que Jesús hacía, sino fue el primer milagro que hizo en ese lugar. La pregunta de Alexandra sobre la Filadelfia y Esmirna, que si son de esta época, ya la contestamos al principio, digan eso. La pregunta que hace la hermana Alexandra Zamora, ya la contestamos al principio, acerca de Esmirna y Filadelfia.
Entonces ya la respondimos hace rato. Pastor, cuando una persona ora siempre sola, ¿el Señor Jesucristo no está con la persona? Cuando la gente ora sola, ¿el Señor Jesucristo está con la persona o no está? Ah, están preguntando que si cuando una persona ora sola, el Señor, si está sola, no, porque Él le prometió estar con nosotros, aunque no está corporalmente y no se siente su presencia, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no, nunca estamos solos, que ese es un error. Yo recuerdo una vez que mi esposa llamó a una casa, entonces me gustó mucho. Eh, lo que pasó. Entonces ella llamó allá por el teléfono y llamó y entonces la mamá preguntó, su mami, y era un niño pequeñito, como de 3 años, no está, dijo. Y su papá no está. Su hermanita no está. Y entonces y ella le preguntó, mi esposa le preguntó, ¿y entonces con quién estás? Dijo, pues con Jesús. Eso es una enseñanza muy tremenda. Y ese niño que estoy contando también llegaba a la iglesia y podía ver a Jesús no siempre, pero veía a Jesús y decía, mira, aquí está Jesús, está parado aquí. Y lo podía ver. Pues es la fe de un niño y yo creo que y así le pasa a mi nietecito, que él ve a Jesús también, a veces lo ha visto. Entonces, y cuando se va a dormir, hay veces viene Jesús y lo acompaña y lo puede ver, pero el papá y la mamá no lo han visto, pero él cuenta que Jesús viene a, a- a- y le hace la charla, hay veces a mi nieto, y él cuenta y un día le preguntó que esto del virus y dijo, no, eso se va a acabar, no tenga miedo de ese virus, le dijo así. Pastor, ¿dónde estaremos los que fuimos arrebatados y salvos durante el milenio? Mm, que dónde estaremos, los que fuimos, estaremos los que somos arrebatados. De hecho, no vamos a estar en la tierra, vamos a estar en el reino de los cielos, en un lugar que Dios tiene preparado para todos los creyentes, que es a la diestra de Dios Padre. Sí. Pastor, después del juicio del gran trono blanco, o bueno, el juicio del trono blanco, ¿Jesús no recobrará su hermosura? No, porque la Biblia no habla, ya de hecho es Dios, pero tiene las marcas y las huellas y todo eso. Entonces no va a recobrar su hermosura y ya es Dios y de hecho no le va a afectar que tenga. Cuando venga el Señor Jesucristo dice que al pueblo real mirarán al que traspasaron porque tiene las heridas en el costado, tiene los huecos en su mano, está, Pablo dice Isaías que le veremos sin atractivo para que le deseemos porque tiene las cicatrices, las marcas que entonces que están llamando por teléfono. Entonces la idea es esa, hermanos. Entonces ya vamos a verlo así porque lo vamos a reconocer, no con su hermosura, sino como él quedó con las cicatrices. Así dice la Biblia. ¿Por qué le dice? Ah, no, mire, me salté mal. ¿Es posible preguntarle a Dios o pedirle confirmación sobre el don o los dones del Espíritu Santo que se han recibido? Sí, sí, la Biblia dice que los dones pueden ser confirmados. El apóstol Pablo tenía ese don, ese don de, y Dios le daba la palabra para confirmar los dones. O sea, a través del apóstol Pablo
le decía, mire, que se te ha dado por la imposición de las manos y confirmaba los dones que Dios ya le había dado a las personas, los confirmaba el apóstol Pablo y Pedro también confirmaba esos dones en las personas que recibían los dones. Entonces sí le decía que tenía cuál don, pero tenemos que orar al Señor para que eso también suceda en este tiempo. Hablando, bueno, la hermana que hizo la pregunta sobre el vino aclara a qué se refería. Dice, ¿por qué le dice que aún no ha venido su hora? Pero usted ya contestó la pregunta. Bueno, hablando de Apocalipsis, ¿quiénes son exactamente los cuatro seres vivientes que se mencionan también en Ezequiel? ¿Qué atributos qué atributos de Dios representan? No, son los seres vivientes, lo llaman los seres vivientes, fueron creados esos son los serafines, eh, son seres vivientes, solo existen según la Biblia cuatro seres vivientes que son como los que, ¿cómo se llama eso? Los principales son mayores que los querubines, que los arcángeles y los ángeles siempre están con Dios, esos cuatro seres vivientes. De hecho, Dios se mueve en medio de ellos y dicen que fueron creados para estar delante de Dios todo el tiempo. Que tienen caras, dice que tienen cuatro caras diferentes, sí, y que se mueven, sí, y que tienen ruedas, sí, que echan hacia adelante siempre, pero están creados para adorar y servir a Dios en primer lugar. Volviendo a que Jesús está con nosotros cuando se ora. Dice, pero ¿por qué dice que donde están dos o tres en su nombre, no dice que uno? Por eso, la Biblia dice que donde dos o tres están congregados, Él estará allí, Él les prometió estar ahí. O sea que cada vez que nos congregamos, el Señor se hace presente, porque es omnipresente. Entonces puede aparecerse corporalmente y puede estar en todas partes al tiempo, corporalmente hablando, no solamente que lo sienten, sino puede estar ahí. Solo es un atributo de Dios de estar en todas partes. Pero dice exclusivamente cuando dos o tres estén en su nombre congregados, yo estaré ahí en medio de ellos. No dice que cuando esté una sola persona, pero eso no significa que Dios no lo pueda hacer. ¿La muerte es un ángel de Dios? No dice la Biblia que es un ángel ni nada de eso. No podemos decir que sea la muerte, si es un espíritu, si es un ángel. No sabemos. La Biblia no dice mucho sobre la muerte. Dice que la muerte y el Hades serán echados en el infierno. Entonces, es posible que sea un espíritu, y no un espíritu de Dios, sino un espíritu malo. Porque si es arrojada al infierno, entonces no debe ser algo bueno. ¿Se puede estimar un tiempo de la venida del Señor teniendo en cuenta lo que ya se ha cumplido? ¿Se puede estimar un tiempo cuando venga Jesús? Primeramente que el Señor no dice, la Biblia no dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir, pero eso no significa que ya estemos a la víspera del arrebatamiento. No sé si me hago entender, aunque la Biblia dice que no, nadie sabe el día, ni siquiera el Señor Jesucristo o Jesús cuando estaba aquí sabía cuando cuando Él regresaría, Él no lo sabía todavía. Entonces, decirte una fecha y decir poner un día específico no se puede hacer, pero lo que sí sabemos que es que el Señor ya viene y que viene muy pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué simboliza la serpiente? En el caso de Moisés tiraba la vara y se convertía en serpiente y también hizo que una serpiente de bronce. Bueno, las costumbres o las tradiciones era, por ejemplo, en el caso de los filisteos, cuando eran atormentados, en el caso eran atormentados con tumores y con ratones,
Entonces ellos hicieron la expiación de su pecado cuando fue llevada el arca allá y ellos tomaron presa el arca de la alianza o el arca del pacto. Entonces fueron castigados con tumores y con una plaga de ratones. Entonces ellos cuando hicieron una expiación hicieron los tumores de oro y hicieron ratones, o sea, ratones de oro y los pusieron dentro del arca para pagar la expiación de su pecado. Así también en el pueblo de Israel, la serpiente eran los que lo atormentaban. Entonces hicieron el bronce, para ellos era, recuerde que el altar era de bronce, entonces para ellos el bronce era también el metal para la expiación. Y por eso hicieron también, al igual que los filisteos, en lugar de hacer un ratón o un tumor, Dios mandó que hicieran una serpiente. Eso era, por eso era que, no, pero no es que sea tipológico con Jesús, no. Del que fue levantado sí, pero no, la serpiente no es tipo de Jesús. ¿Se acabó el tiempo? Hermanos, muchas gracias. Le damos gracias a Dios por este día. Vamos a orar y le damos gracias. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque hoy nos has ayudado y espero que haya traído claridad a mis hermanos las respuestas conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Que siempre que lo hagamos no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, ni que supongamos ninguna cosa y no porque no está bien que supongamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Señor, sana a los enfermos, Señor, consuela a los enlutados, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También da pan al hambriento y al que lo necesita, Señor, también da paz a cada corazón, en el nombre de Jesús, y guarda la vida de las personas, Señor, en el nombre de Jesús, y da descanso al trabajado y al cansado, en el nombre de Jesús también. Salva al perdido, Señor, y que no nos falte a ninguno la fe y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. Y el domingo, con la ayuda de Dios, estaremos en nuestro servicio a las 8 de la mañana para la gloria de Dios y bendición nuestra. Dios les bendiga.